Hola a todos y a todas, muy buenas tardes y muy buenas noches y muy buenos días. Sean bienvenidos a Cesi Juan, canal oficial YouTube. Hoy vamos a abordar diversos temas, entre ellos el nuevo orden mundial, el sionismo, la masonería, la globalización, el terrorismo yihadismo de Wahhabita, y vamos a abordar también en una segunda parte hasta nunca Juan Carlos. Para ello tenemos a Manuel Galeana Ros, experto en geopolítica, también en temas de la masonería y el sionismo. Es además autor de 11 libros y el último libro que ha sacado es Colapso Financiero Mundial, y el próximo que está por llegar es Disidente del Sistema. Para ello, en primer lugar, damos la bienvenida a Manuel Pitars, colaborador habitual en Cesi Juan. ¿Cómo estamos, Manuel? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes, Manuel Galeana. Es un placer tenerte aquí con nosotros para que la gente pueda saber un poquito más de cómo se está moviendo el mundo y cómo tenemos este mundo tan revuelto y a ver qué coño va a pasar con él. Muchísimas gracias a los dos. Yo intentaré contestar lo mejor posible. Yo no soy un escritor al uso. He publicado 11 libros y viene ahora el 12 en los últimos 8 años, pero antes de eso he tenido una amplia experiencia de cerca de 40 años internacional, ejecutiva y como pequeño empresario. Para daros una idea, pues a la edad de 30 años yo ya había estado en 50 países de este mundo, para que os deis y los espectadores una idea, digamos, de cómo la experiencia, el conocer países, culturas y lenguas diferentes, te puede dar por lo menos la base que me ha dado después para investigar para la escritura de los libros que tengo publicados, ¿no? Pues muy interesante. La primera pregunta que te voy a realizar, Manuel Galeana Ros, es acerca del nuevo orden mundial. ¿Qué nos podrías decir acerca de ello y cómo funcionan este tipo de grupos que están en el llamado nuevo orden mundial, como se le conoce hasta el día de hoy? Bueno, el nuevo orden mundial es una acepción que empezó a ser usada allá por el año 90-91 ya por Bush padre. Después siguió usándolo mucho Brown en Inglaterra, primeros ministros de otros países del mundo, como Canadá y otros muchos, porque se consideraba que era el fin de la historia. Es decir, había caído la Unión Soviética, comenzaba un nuevo orden unipolar, donde Estados Unidos era el músculo, el policía y el gendarme del mundo, y que además eso es lo que yo digo, lo que puedes leer en la mayor parte de las páginas de internet, y yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con ello, es que ese nuevo orden mundial lo que pretende es, por una parte, un único gobierno mundial, una única moneda mundial y una única religión mundial nueva y sincrética, después de haber destruido previamente a todas las religiones actuales existentes. Como respuesta básica inicial, ¿no? Exacto, en ese plano estamos de acuerdo, pero por ejemplo mucha gente ha llegado a replantear la idea que ese orden, o nuevo orden mundial, como lo han llamado desde la década de los 90, no han conseguido varios de sus objetivos, como el microchip, el tema de hacer una ley marcial para toda la población a nivel mundial y sobre todo poner una sola moneda para todo el mundo, como has dicho. Esos 3 puntos, ante ello, ¿qué nos podrías decir para la audiencia de Cesi Juan? Pues yo lo que os podría decir es que el sionismo mundial, que obviamente domina de facto el mundo y todas sus grandes instituciones, tiene unos planes, los ha tenido ya al menos los últimos 300 años de la historia del mundo. Todo se ha ido cumpliendo con una precisión casi milimétrica, pero en los últimos años algunas cosas le están fallando, otras se están retrasando. Por ejemplo, yo me acuerdo de que en el año 2003 entrevistan al general Wesley Clark del Pentágono, teniente general del Pentágono, un subordinado suyo, general de una estrella en vez de 3, y le dice, bueno, pero dice que aquí estamos locos, que tenemos unos planes, que es que vamos a invadir Sudán, y vamos a invadir Irak, y vamos a invadir Afganistán, y Libia, y Siria, e Irán, y todo esto en el año 2003, ¿no? Y dice este hombre, pero bueno, ¿y esto de dónde viene esta noticia?
Bueno, los jefes de Estado Mayor están planeando ya con ello, y hay una hoja de ruta y esto estará cumplido antes del año 2010, porque era 2003. Sin embargo, estamos en 2016 y solamente han cumplido una parte importante, sí, de esa agenda. Es decir, han destrozado un país, ha hecho inviable un país como Libia, Afganistán igualmente, o Irak. En Siria actualmente se están todavía batiendo el cobre. No le ha llegado el turno a Irán. Somalia sí, en Somalia sí lo hicieron, y en Sudán, sobre todo. Es decir, que están teniendo retrasos. ¿Por qué? Porque quizá con una parte de la población está elevando su nivel de conciencia, y mucha gente quizá, incluso de altos niveles de ejecución, militares incluso, pues no están haciendo exactamente todo aquello que les ordenan, porque encuentran que algunas de las órdenes de masacrar a la gente por millares y millares son órdenes aberrantes que no cumplen. Muchas veces no cumplen o intentan no cumplir si les queda un asomo de rostro humano, ¿no? Exacto, pues Manuel Pitars, ahora te doy el turno de la palabra. Gracias, Manuel Galeana, por tu amabilidad. Gracias. Bueno, yo te preguntaría sobre el yihadismo wahhabita, que es tanto que hoy estamos hablando de los terroristas, estos de todos los atentados que tenemos en Europa y que la gente tan asustada está. Que nos contaras un poquito para que la gente supiera. Bueno, este libro mío lo publiqué un mes y medio antes del ataque a Charlie Hebdo en Francia. Está basado, el 50% es una traducción que he hecho de un libro francés de un amigo mío, al que he conocido en conferencias internacionales en Teherán. El otro 50% son artículos actualizando la situación de toda aquella zona del Oriente Medio. Pero básicamente lo que quiero es expresar qué es el yihadismo y qué es el wahabismo. La yihad para el Islam tiene dos acepciones. La gran yihad, que es el esfuerzo íntimo, personal de cada musulmán por no adaptarse a los valores alocados del mundo actual. Esa sería la gran yihad, la personal. Y la pequeña yihad, que es la lucha contra el infiel, la matanza del infiel, o lo que llaman la sexta orden oculta que tendría el Islam, ¿no? Bueno, y esto viene, obviamente, esto no es el Islam normal, esto no es el Islam tradicional, sin hacer yo ningún apologismo del Islam en absoluto aquí. Pero el Islam cierra su exégesis con 4 escuelas de jurisprudencia, hacia el siglo XI. Una de ellas es la escuela hanbalita. De la escuela hanbalita, a la escuela hanbalita pertenece el señor Abdel Wahab y su padre anteriormente, que estudian para imanes religiosos. Y bueno, pues este hombre, Abdel Wahab, era un hombre que quiere retrotraer el Islam al inicio, a un purismo que ni siquiera existía al principio, en el año 600 y pico, ¿no?, cuando Mahoma funda esta religión. Y quiere hacer una religión nueva, oscurantista, literalista. Y hay cosas muy interesantes que menciono en el libro, Yihadismo Wahhabita, que está a la venta en la casa del libro, como todos mis libros. Y es que este hombre, pues, tenía una ascendencia. Su bisabuelo era un judío turco que fue expulsado de Turquía y de Damasco por hechicería y brujería, arte que es practicada por la cábala oscura judía incluso hoy día, no solamente entonces, ¿no? Y este hombre, pues, traba matrimonio con una mujer de la casa de los Saud, y la casa de Wahhabismo y Saud se unen en 1744, de manera que los Saud son no solamente una potencia regional militar, sino que es también un imán religioso, un mandatario religioso. Los descendientes, como digo, de ese matrimonio llegando hasta la actualidad. Hay que saber que el wahhabismo, como ideología, que es una ideología o filosofía y que pretende ser una religión, es de facto la religión de Arabia Saudita, de Qatar, de muchos de los Emiratos del Golfo Pérsico. Incluso un país como Turquía tiene todos los principios wahhabitas en sus escuelas de una forma práctica desde los años 80. Esto, en pocas palabras, sería la contestación a tu pregunta sobre el wahhabismo. O sea que entonces
toda esta financiación llega más o menos de estos países, a estos Bueno, sí. terroristas tan fanáticos. Bueno, sí, exactamente. Todo lo que empieza ya hace mucho tiempo. Te estoy hablando ya de la primera guerra en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la partición de Yugoslavia por intereses espúreos y bastardos, ¿no? Lo que tiene como finalidad, entre otras cosas, es destruir una nación, separarla en varias partes y el constituir el primer Estado islámico dentro de Europa, que es el Estado de Kosovo, que es un Estado que ha sido y sigue estando regido por criminales, por mafias tratantes de drogas y de tráfico de armamento, que es lo que siguen haciendo en la actualidad. Pero después también tiene que ver con los sucesos de Argelia del año 91, posteriormente ya tiene que ver, bueno, después nos vamos al 2001, al ataque de falsa bandera que tiene lugar en Nueva York, ¿no? En el cual pues son gente de Arabia Saudita que son wahabitas, donde 19 personas, cual héroes, ponen en jaque a una nación con los mejores sistemas de defensa del mundo, que no entran en funcionamiento ante ellos, y como consecuencia de eso se produce una hoja de ruta que ya estaba planeada por las élites, por ese poder sin rostro del mundo, que era empezar esta serie de actuaciones en Pakistán, porque esconden a un señor que se llama Osama Bin Laden, que es enemigo de ellos. Osama Bin Laden fue una creación de la CIA. Osama Bin Laden es creado junto con Al Qaeda en los años 80, cuando la URSS ocupaba Afganistán, y se forma Al Qaeda. Al Qaeda significa la base, pero no la base militar, sino la base algorítmica de datos de militantes fanáticos, sobre todo wahabitas, ¿no? Eso es lo que se puede decir para no caer en la trampa. Aparte de que, de pasada, os diré que Osama Bin Laden no muere hace poco tiempo en Pakistán mediante comandos, sino que Osama Bin Laden muere en las montañas de Afganistán, y muere porque el hombre tenía una enfermedad hepática, necesitaba diálisis a diario y no podía conseguírsela, y murió ya a finales del año 2001, el mismo año de lo de la... Esto yo se lo he oído decir en un programa televisivo en directo a Benazir Bhutto, que fue presidenta de Pakistán, decírselo al entrevistador americano, que ni siquiera toma nota de lo que está diciendo esta mujer. Esta mujer, como consecuencia de eso y de algunas otras cosas, de esta declaración y otras, 3 o 4 semanas después muere junto con 130, 140 personas cuando estaba haciendo propaganda para ser presidenta de nuevo de Pakistán, ¿no? Sí, al respecto, sí. Perdona, Manuel. Sí, sí, porque se me ha ido un poco el hilo, pero pregunta. No pasa nada. No pasa nada, no. Es muy interesante lo que dices, porque el tema de Osama Bin Laden, he tenido la oportunidad de oír diferentes historias. Primero, que este señor, como has dicho, y es así, totalmente cierto, la CIA refunda lo que es el terrorismo wahhabita en los países de Oriente Medio. Y luego, además, Bin Laden fue reclutado primero por el origen es Al Qaeda en Afganistán. En Afganistán, bueno, pero luego se fue alargando por diferentes lugares. Sí, Afganistán, claro. Pakistán, obviamente. Sí, entonces Osama Bin Laden, lo que se dice a malas lenguas, es que fue reclutado primero por el servicio secreto árabe, y luego la CIA le dio todo el material para que él pudiese combatir contra la URSS. Luego, además, últimamente ha saltado una noticia que dice así: Edward Snowden asegura que Osama Bin Laden está en las Bahamas, o sea, que no ha muerto. ¿Qué me puedes decir ante ello? ¿Tú crees que es cierto? A mí me merece más credibilidad que Snowden la expresidenta de Pakistán, Benazir Bhutto, que tenía toda la información de los servicios secretos pakistaníes, que es una gran nación en número de habitantes y en inteligencia, y que además de decir esto, coincide que la matan 3 semanas después, ¿no? Pues me merece más credibilidad que Snowden, perdóname. No pasa Snowden nada. Acertará en muchas cosas, en este caso discrepo elegantemente de lo que dice Snowden, ¿no? Yo también discrepo. Perdona, Manuel, Peters, un momento. Quería decirte, Manuel, Galiana, ante ello, yo también discrepo lo que dice Snowden, pero bueno, lo que me llama la atención es lo siguiente, ¿no? Cuando Osama Bin Laden, dicen, en el año 2011, si mal no recuerdo, aparece supuestamente muerto en Pakistán,
No olvidemos que Obama había perdido popularidad entre los estadounidenses y necesitaba organizar una operación de falsa bandera. No olvidemos quienes estuvieron presentes en esa famosa foto. Hubo una señora que era una torturadora, que para mí era rusa, y se hablaba que ella había estado en la guerra de Kosovo, o sea, en la guerra de Bosnia, en la de Kosovo, entre otras cosas. ¿Qué me puedes decir ante este tema que hemos mencionado? Me parece que te refieres a una señora que no es alta, es baja de estatura, va vestida de soldado y está haciendo toda clase de operaciones y arrastrando a algunos prisioneros. ¿Que era rusa o no era rusa? Eso no lo he oído, porque teóricamente era de las Fuerzas Armadas norteamericanas. No podría confirmar el dato de que era rusa. Yo me refiero a una espía que tenía la CIA, o sea, la que tú has mencionado me parece que era de Guantánamo, o sea, si mal no recuerdo era la chica que sujetaba a todos los presos. Sí, no sí. Era esa, yo decía otra. No era esa. Bueno, en fin, no pasa nada. Doy paso a Manuel Pitarsa. Adelante, Manuel. Continuar un poquito con todos los libros que él ha escrito y con toda la información que llega a tener Manuel. Un poquito sobre el sionismo, la masonería. ¿Qué nos puedes contar? Uy, podría hablar horas y obviamente no tenemos horas. Bueno, nos haces un pequeño resumen porque además tenemos muchísimas más preguntas para ti, pero bueno. ¿Qué es el sionismo? El sionismo para mí tiene dos versiones. Y el sionismo no es solamente el movimiento que forma Theodor Herzl en 1895 para recuperar una teórica patria judía o hogar nacional judío. El sionismo para mí hoy día está representado por un Estado, a nivel político es el Estado de Israel, que es un Estado endogámico, teocrático, basado sobre la legalidad de unas masónicas Naciones Unidas y que desposee a una gente legalmente poseedora de su tierra, de sus territorios, y que además los masacra de forma con atentados, mediante una guerra. Es decir, eso es el sionismo político, lo que estamos viviendo, el que sigue hoy día masacrando a palestinos por el hecho de llevar un cuchillo encima. Bueno, esto de los cuchillos parece que quieren usarlo también de una manera, pero en fin, es que matan a niños y niñas y personas sin ninguna justificación real, ¿no? Entonces, yo personalmente estoy muy en contra de ese sionismo del Estado de Israel. Y el otro sionismo es complementario, y ese sionismo es lo que realmente representa lo que mucha gente llama el poder sin rostro de este mundo. Es decir, las grandes corporaciones bancarias, estamos hablando de las corporaciones bancarias Rothschild, Schiff, Warburg, en fin, sobre todo las 12 familias judías de bancas privadas que forman la Reserva Federal Americana en el año 1913. Claro, ¿qué pasa? Que al mover toda esa cantidad de dinero, ser capaz de hacer lo que hace un banco, normalmente que es crear dinero de la nada, pues controlas también accionarialmente a una serie de compañías. Se dice que hay, en uno de mis libros lo digo, en La derrota de la globalización, se dice que existen 147 compañías. Sí. Y eso una compañía suiza especializada en algoritmos lo hizo cruzando los datos del 1,000,000 y pico de las mayores corporaciones mundiales para llegar a centrar el que 147 compañías del mundo dominan de una manera o de otra, con mayores o menores porcentajes, el 1,000,000 y pico de mayores corporaciones transnacionales del mundo. Exacto. Claro, con todo ese dinero enorme a través de compañías, corporaciones, bancos, pues se puede comprar y se puede manipular a cualquier partido político del mundo democrático que te puedas imaginar y a sus dirigentes. También se puede controlar, y de hecho controlan a la mayor parte de los medios de comunicación principales. No solamente a ellos, sino también a las agencias de noticias, que son las que fijan las directrices de los grandes medios de comunicación. Son 6 o 7. Todas de ellas pertenecen a bancos sionistas de toda la vida. Por ejemplo, para daros un dato específico, una de las agencias, Reuters, una de las principales agencias de noticias, Reuters, sí. ya en 1895 pertenecía a la familia bancaria de los Rothschild. Y las demás, pues digo, o directamente de familias bancarias o grandes corporaciones, ¿no? Y marcan los medios de comunicación, las líneas de medios de comunicación, ¿no?
Entonces, esto es para mí lo que es el sionismo, lo que manda de hecho, de facto en el mundo, lo que controla y lava las mentes de todas las personas, ¿no? ¿Y qué es la masonería? Pues la masonería es algo creado. La masonería es el noble oficio antiguo de los constructores de catedrales y edificios públicos, cortadores de piedra. Masonería, la gente no sabe de dónde viene, pero maçon en francés es albañil y mason en inglés es también albañil. Es la vieja albañilería o cortadores de piedra, ¿no? Y constructores, es lo que es, ¿no? Lo que pasa es que la vieja masonería con noble oficio se transforma en masonería simbólica o especulativa y empieza a ser dirigida por una clase dirigente judía desde finales del siglo XVII, primeros del siglo XVIII, y me parece que te lo comentaba a ti hace unos días hablando, sí. Juan, tú eres holandés, pues los que cooptan esta masonería inicialmente lo hacen en el no era entonces el Reino Unido, en Inglaterra, y son principalmente familias judías que venían de tu país, de Holanda, banqueros holandeses judíos, que a su vez eran originalmente judíos sefarditas expulsados de España. Es decir, son judíos sefarditas españoles los que forman el nuevo tipo de masonería en Inglaterra vía Rotterdam, Amberes, de donde ellos eran banqueros, ¿no? Y esta gente es la que controla todo, las líneas de impresión, las líneas de edición. ¿Y por qué? Porque tienen el poder de crear la moneda y la masa monetaria según ellos creen conveniente. Exacto. Ante ello, sobre el tema del sionismo, sobre los que has mencionado, de ese poder sin rostro, porque se habla de esas 13 familias, en el cual creo que hay más de 13 familias que tendrían que estar puestas en esas listas, ¿no? No olvidemos que esos linajes, conocidos como los Bloodlines, son los que han controlado en parte desde todos los tiempos la humanidad. Aparte que Israel, no olvidemos, la bandera de Israel tiene las 5 puntas. O sea, esa bandera en concreto está manipulada. O sea, y no quiero ofender a los ciudadanos de Israel porque ellos no tienen la culpa, sino son sus políticos y sus gobernantes que están vendidos a la cúpula estadounidense. En eso... La bandera azul de 5 puntas de Israel es la misma bandera, la misma estrella, solamente que roja, que el de la familia Rothschild, que significa en inglés es Red Shield o escudo rojo. Sí, Rothschild casaría mafia. Es el término que se le aplica a esta familia. De la mafia Házara o Cázara, del antiguo reino de Cazaria, de donde vienen los judíos askenazis, que no tienen nada que ver con los antiguos judíos que vivían en la Palestina antigua, y de los que hoy día los semitas representan aproximadamente un 16%, otras etnias un 4%, y el 80% serían estos judíos conversos, ¿verdad? Pero no raciales ni étnicos, que eran los cázares, ¿no? Exacto. Los házaros, ¿no? De hecho, pues yo siempre digo que un ejemplo de judío askenazi feo es Henry Kissinger, y que un ejemplo de judío askenazi guapo era Paul Newman, por ejemplo, que era judío también, ¿no? Exacto, no olvidemos que Kissinger es un personaje, además de lo más oscuro y de lo más tenebroso que uno puede decir, que esté ahí arriba, está por quien está. No olvidemos que él se llama Heinz Alfred Kissinger, que es de origen alemán y no estadounidense. Se hizo alemán, no, se hizo estadounidense después. Rectifico. Exacto. Era judío askenazi de origen alemán, como son la mayor parte de los askenazis, que después aterrizaron en Estados Unidos, y también muchos de ellos emigrados porque el reino de Cazaria era sobre todo el Cáucaso Norte, Georgia Norte, parte de Kazajstán, parte de Ucrania, era un reino grande. De ahí emigraron muchos hacia Polonia, Alemania, pero otros muchos emigraron hacia el norte, hacia Rusia. Luego muchos de la emigración de los años 10 y años 20 del siglo pasado, en cantidades de hasta 1 millón y pico, 2 millones de judíos rusos que fueron a Estados Unidos, eran también judíos askenazis de aquella. Y no olvidemos de que la gente está en un equívoco, cree que la primera comunidad judía del mundo es Israel, que son principalmente judíos askenazis,
cuyos ascendientes nunca estuvieron en aquellas tierras, pero que la mayor comunidad de judíos del mundo está en Estados Unidos, porque son casi un 3% de los 325 millones de americanos. Entre 9 y 10 millones de judíos viven en Estados Unidos, que es la mayor comunidad judía del mundo. Exacto, no olvidemos que está ese famoso barrio de Bedford, en Nueva York, Bedford creo que se pronuncia, y luego están los rabinos, que son los normales, tienen su comunidad, van a sus misas, y son incluso gente que han salido a manifestarse en contra de lo que está pasando en Israel sobre las acciones que están haciendo contra el Estado palestino, ¿no? Serían los que denominamos judíos ortodoxos, Eso, que se dicen antisionistas, sí. Exacto, pues estos antisionistas han salido a la calle y han dicho, señores, ya está bien, porque creo que aquí hay muchos que se les está yendo de las manos el asunto. Por eso, mientras el mundo esté tan cabalístico, tan ritualístico y tan oscuro, me refiero en este aspecto. Y cuando hablamos oscuro, hablamos de oscuridad. Realmente todo depende de si la persona con la que estamos hablando, no sé si Manuel Pitarch es una persona que cree en la trascendencia o no cree en la trascendencia. Sí, tanto que crea en la trascendencia. Bien, quiero decir, porque eso aclara muchos malentendidos iniciales a la hora de hablar. Después se puede estar de acuerdo sobre por dónde va la idea trascendente de cada uno, pero si se cree en la trascendencia no es lo mismo que si se habla con una persona que dice, pues no, mira, yo por las razones que sea soy agnóstico o incluso soy directamente ateo. Entonces con esa persona debes de hablar de otra manera, ¿no? Entonces es que no solamente es oscuro, es que es realmente diabólico y satánico, porque los judíos actuales, muchos rabinos, altos rabinos, siguen practicando magia negra, cábala oscura, aprendida, ya sea en esa teórica estancia en Egipto, que no tiene mucha base, pero sí en la estancia que tuvieron de unos más de 50 o 60 años en Babilonia, con Nabucodonosor, ¿verdad? Y donde aprendieron muchas artes mágicas y negras, sobre todo de la adoración de sus 4 dioses, Baal, Marduk, Moloch y Mammón, que eran dioses que exigían todos sacrificios humanos, ¿no? Sí, eso es verdad. Además, me refiero en el sentido de verdad que los de la cábala oscura, que son muy peligrosos, son los que realizan este tipo de rituales para seguir con ese poder del control hacia la sociedad, porque muchos de estos rituales se les llaman asesinato ritual judío. Hay un libro muy antiguo que tengo en PDF en el cual te detallan con todo el lujo de detalles todo lo que se hace y cómo lo hacen, ¿no? Tristemente me da pena que mucha gente muera, o sea, es una lástima. Es que esos rituales tienen una doble versión y una doble visión. Una de ellas es la crueldad, digamos, el vertimiento de sangre de inocentes, muchas veces, la mayor parte, pues niños, ¿verdad? Y que es una abominación en sí mismo, porque se lo están ofreciendo a otros, a ellos dicen de dioses, pero realmente saben que no son dioses, saben que son entidades de otras dimensiones que pretendidamente pueden ayudarles en su manipulación. ¿Y en qué beneficia a esas entidades de otras dimensiones que no son de esta la muerte o la sangre o la efusión de sangre o que beban la sangre? A ellos les da absolutamente lo mismo. Lo que beneficia a esas entidades de otra dimensión es el pánico psicológico, el horror que siente el sacrificado y esa energía psíquica, ¿no? que absorbe esas naturalezas, esas entidades de otras dimensiones, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Lo has detallado con todo el lujo de detalles. Además, es que es así, tal como lo he explicado, lo expliqué en un programa anteriormente cómo realizaban ese ritual y es así. Absorben el alma de esa persona, el alma de esa persona, y a cambio lo dan a esas entidades que se aparecen ahí. Yo no creo tanto, Juan, perdóname, en que absorban el alma de la persona, porque el alma es libre, el cuerpo, el alma es libre. Lo que sí absorben es la energía, digamos, negativa que está percibiendo la entidad biológica por un lado y la entidad espiritual al sufrir ese daño mediante el sacrificio.
esa emanación energética, psíquica y espiritual es la que absorbe, no el alma. El alma es libre, el alma no puede pasar a otra dimensión, es libre, y lo que va es a reunirse con su creador, independientemente de la idea que tengamos o no de quién es su creador, ¿no? Hasta ahí bien. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Yo también, la verdad es que sí. Lo que sí quería decir antes de pasar a otro tema, que por ejemplo el rito o el ritual que se le aplica a estas determinadas personas ya las vienen de selección ya meses antes, porque ellos buscan siempre el perfil que esa genética del ADN les corresponda para intentar absorber esa energía que ha dicho aquí Manuel Galiana, que es totalmente cierto, ¿no? Bueno, pues Manuel Pitats, ¿tienes alguna pregunta al respecto o pasamos al tema principal? Bueno, tendría 1000 preguntas que hacer con Manuel, pero creo que vamos a... Yo espero que tendremos oportunidad de poder hacerlas con más calma en otros programas. Yo también, sí. Yo espero que también, pero vamos a seguir un poco con la línea de que llevábamos. ¿Cómo nos podría decir, Manuel, un poquito sobre el colapso financiero, más que económico, mundial, y sus orígenes por los lobbies sionistas, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos? Bueno, los lobbies sionistas, porque como digo, en mi libro hago una selección de artículos publicados que demuestran cómo en Francia, cómo en Inglaterra, cómo en Alemania, cómo en Estados Unidos actúan los lobbies sionistas, siempre a favor, buscando leyes a favor del Estado de Israel últimamente, y cómo financian de una forma fuerte a los parlamentarios y a los políticos de los países europeos para que hagan esas leyes en su favor, ¿no? Eso aparte del dominio financiero que tienen. Lo que pasa es que ahí, igual que decía antes Juan, dice, mucha gente dice, lo que pasa está pasando porque lo quieren los oscuros de este mundo y los dueños del dinero. Yo digo, sí, pero igual que los acontecimientos que decíamos antes, que se les están escapando de las manos, que están causando retrasos en sus planes, también creo que aquí no les va a salir bien la jugada. Ellos lo están haciendo todo con la finalidad de acabar con la clase media, de generar una nueva clase de esclavos que ya en España ni siquiera son mileuristas, sino que ganan 800, 700, 600 euros, que sean los ricos son más ricos, lo sabemos perfectamente. En un país como el nuestro, en España, en 2013 habían unos 350.000 personas millonarios en euros y el año siguiente, 2014, ya eran 425.000. Es decir, en la peor de las épocas, cuando más se va endeudando el país a nivel general, pública y privadamente, cuanto más gente pobre hay, cuanto más gente desempleada, más aumenta el número de millonarios, ¿no? ¿Es esto algo buscado o es esto algo que se les ha ido de las manos en sus concepciones financieras y de política monetaria? Porque yo estoy convencido de que les va a salir mal. En un principio vamos a ir a un colapso financiero mundial que no tiene nada que ver ni con el 2008 ni con el 1929 del siglo pasado, la Gran Depresión, que va a ser bastante peor, porque hay un número grandísimo de burbujas pendientes de explotar. Ahora mismo sería, solamente por enumerarlas, estaríamos hablando de los mercados de valores o mercados bursátiles que están superinflados, estaríamos hablando de la deuda soberana de muchos países altamente industrializados cuyas deudas públicas ya son impagables. Estamos hablando de palabras que a algunos oyentes les pueden sonar como a palabrotas en inglés, como los junk bonds o los bonos basura, o los hedge funds, los apuestas de futuro, o los debt derivatives, los derivados, que también son apuestas de futuro. Para daros una idea, concentrar y daros una idea, os diré, y para el espectador que diré esto, os diré lo siguiente para que lo entienda. Existe una masa monetaria de activos financieros, no solamente de papel, moneda, sino de activos financieros, que si fuera repartida hoy día entre los aproximadamente 7.500 millones de personas de este planeta, tocaríamos cada uno a 40.000 euros. Como sabemos que hay cientos de millones y miles de millones de personas que no tienen ni 40.000, ni 30.000, ni 1.000 euros, quiere decir que la riqueza está muy globalizada por arriba, ¿no? Pero si por el contrario, si lo que repartieran fuera entre las mismas personas la cantidad de oro físico disponible
que no ha sido minado todavía, es decir, tanto en lingotes como en joyas, solamente tocaríamos a $800 por persona. Es decir, que existe desde que se desvinculó del patrón oro, ¿no? En su momento, ¿no? Nixon y tal, desde que se desvinculó del patrón oro, pues quiere decir que hay una desvinculación de un ratio de 1 a 50 entre la riqueza real que representaría el metal noble, el metal precioso de oro, y ¿verdad? Y las 50 veces más, los $40.000, que serían los activos financieros especulativos, incluido el papel moneda. Y esto, más bien temprano que tarde, va a tener que tener un arreglo. Y una o varias burbujas, incluidas burbujas financieras que todavía no han sido, aquí en España pasamos la nuestra, quiero decir, la inmobiliaria. Pero poca gente sabe que en Brasil tienen un problema mucho más grande pendiente, o que en un país como China tienen un stock de 60 millones de pisos construidos sin vender, por ejemplo. Y esa burbuja tiene que explotar también, aparte de que China, que es la fábrica del mundo, pues no tiene suficientes clientes a quien vender y, por lo tanto, sus países suministradores, lo que suministran el cobre, los metales, las materias primas, también están sufriendo enormemente. Estas son, en pocas palabras, las bases para el colapso financiero mundial, del cual yo personalmente, y esto sí es una apuesta personal de tiempos en la cual puedo incluso equivocarme, creo que los primeros estornudos de esa enfermedad los veremos en el segundo semestre de este año en que estamos, y que la neumonía, mortal incluso en muchos casos, la viviremos entre los años 2017 y 2018. Muy interesante. Pues, sí. Quería hacerle una pregunta a Manuel Galeana, es que es impresionante las cosas que sabe, es un maestro, ¿no? Yo le llamo el maestro del conocimiento, pero lo digo porque sabe mucho y lleva muchísimo tiempo en estos temas. Quería preguntarte mucho tiempo investigando, 8 años, pero mucho tiempo más viviéndolo por el mundo adelante, otros 40 años, ¿no? De eso se obtiene la experiencia, viajando por el mundo, viendo diferentes paisajes, diferentes culturas, diferentes personas, porque no solo está Europa, sino está Asia, Oceanía, el Oriente Medio, luego está Estados Unidos, luego está... Es que hay muchos, China también. Bueno, voy al grano. Quería preguntarte acerca de NESARA. NESARA, no sé si sabrás lo que es exactamente, si estás puesto He al oído día. la expresión, sobre todo en la página de un conocido mío que se llama Rafael Palacios, Rafa Pal, ¿no? Y eso sí que incluso a mí, que alguna vez se me ha llamado conspiranoico, aunque yo lo baso todo en argumentos en mis libros, entiendo un poco menos. NESARA no tiene nada que ver con Nibiru, ¿no? Que se parece también, ¿no? Sí. O NESARA es una operación de tipo financiero planificada. ¿Cómo es? Vamos a ver, Nibiru es un planeta y NESARA es un tema ya de la década de los 90 de un grupo de granjeros que querían imponer esa ley para que Estados Unidos estuviese libre de la banca federal, de ese capitalismo, de las grandes multinacionales. Y entonces, pues NESARA quiere cambiar el planeta. Entonces, por suerte, aquí se llamaría en Europa, si lleguese, GESARA. Pero ¿quiénes son los componentes de NESARA? ¿O quiénes apoyan o soportan a NESARA? Pues NESARA ahora lo están apoyando, vamos a ver, lo que según me han dicho a mí en fuentes confidenciales, es un grupo de personas. Todo empezó por un grupo de granjeros y ahora es un grupo de movimientos, de activistas. Ahora incluso han hablado de Paul Ryan, que lo han puesto de presidente, me parece, en el estado de Virginia, me parece que era, sobre el tema de NESARA. Y NESARA pues sería la base para destruir el dólar ya definitivamente y dejar el dólar fuera. O sea, sería eso, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que ahí tengo una pequeña discrepancia personal. Sí. Porque la destrucción del dólar y el colapso del dólar, quien lo tienen planificado son los sionistas desde hace tiempo. No les hace falta ningún NESARA. El mismo sionismo tiene preparado el colapso del dólar, la ruina en Estados Unidos y enfrentamientos civiles en Estados Unidos. Y ese es un plan sionista. Ahí estoy en cierta discrepancia. No niego el que hayan esos colectivos que dices y que intenten destapar la verdad o luchar contra ello. Pero la verdad es que los mismos sionistas tienen planificada la destrucción interna de Estados Unidos.
También, por ejemplo, para hacer más hincapié, Nesara, por ejemplo, lo que haría es quitar los impuestos, hacer un estado más libre, o sea, que todos los estados que están en Estados Unidos fuesen más libres y que no tuviesen que pagar tantos impuestos, quitar la tarjeta de crédito y hacer como De hecho, el impuesto nacional, el impuesto personal sobre la renta solamente es aprobado por primera vez en Estados Unidos después de la creación de la Reserva Federal Americana. Exacto. Y también Es un hecho posterior a la Reserva Federal. Exacto, correcto. Quieren quitar también la Reserva Federal y poner pues algo más humanitario, o sea, que el mundo no sea tan capital, ¿no? Tan capitalista. Bueno, pero como capital, digamos, o algo que mueva intercambio de cosas, ¿no? Si hace falta, pues lógicamente para mí quien debería emitir la masa monetaria de un país es el tesoro de ese país, ¿no? El Ministerio de Hacienda o lo que tú digas, que sabe los requerimientos de su propio país y que puede emitir su masa monetaria, sobre todo sin interés, sin deber interés a nadie. Cuando se presta a sí mismo, no cobrarse un interés, ¿entiendes, no? Y basado en el patrón oro. Bueno, en la base del patrón oro, vamos a ello. Vamos a ello, lo digo en mi último libro, vamos a ello. Yo lo encuentro solamente lógico en cuanto a etapa intermedia, una etapa intermedia en otra posterior, porque si vamos a ello, pues mira, con Zapatero vendimos el último oro que teníamos, España no tendría, por ejemplo, dinero para respaldar nada, para respaldar ninguna moneda, porque no tenemos oro. El oro sabemos qué países lo tienen. Yo por eso creo que el oro puede ser algo intermedio, una etapa intermedia, para disolver la Reserva Federal Americana y el dinero fiat, pero que realmente para mí, personalmente, lo que definiría el valor de la moneda, vamos a decir, de intercambio de un país, aparte de que también se va a ir mucho a operaciones barter o operaciones de intercambio en la cual no haya dinero, es mi visión de ello, pues como digo, el trueque, hablar en inglés barter, que es realmente trueque, ¿no? Es lo que significa, ¿no? Pero lo que yo creo es que realmente pues la masa monetaria tiene que estar creada por cada país y que finalmente será, mira, el Producto Interior Bruto de un país, si te fijas con mucha lógica, debería estar basado en la suma de ¿qué? De los bienes y los servicios que produce. Y eso es algo medible y cuantificable. Y eso está hecho en base a la dedicación, al trabajo, al esfuerzo y al mérito de los habitantes de ese país. Y eso es lo que debería cualificar el Producto Interior Bruto y el valor de una moneda, el valor añadido que aportan los ciudadanos de un país. Y digo una cosa más, y con esto parece que estoy diciendo que la gente tiene que trabajar más y competir más. No es así. No. 20 años de mi vida profesional, hasta 2010, los he dedicado a la consultoría de mejoras de productividad. Si sé algo, aparte de temas militares, es de productividad. ¿De qué es la productividad? Y para decirlo de una forma corta, porque no tenemos todo el tiempo del mundo y queremos tratar otros temas, os diré lo siguiente. Mi experiencia durante 20 años en empresas españolas que han sido analizadas por equipos de la compañía de la cual yo era el vicepresidente, demuestra que si la gente trabajase de una forma ordenada, organizada, bien gerenciada, podría efectuar y producir los bienes o los servicios que produce en el 50% del tiempo en el cual permanece en su puesto de trabajo. Es decir, que el ser humano podría dedicar el 50% únicamente de su tiempo pero de manera ordenada, es decir, no ir al trabajo para jugar a los chinos o leer la prensa, sino hacer las cosas que tienes que hacer con un sistema de calidad total, de hacerlo bien a la primera. Oiga, si son 4 horas o al revés, voy a trabajar 2 días y medio a la semana, nada más. Pues igual es suficiente para producir lo que necesito producir y para obtener aquello que necesito para lo que realmente necesito gastar, que seguramente no necesito gastar tanto como me vende la publicidad por televisión, ¿no? Exacto. ¿Entiendes qué quiero decir? Producto Interior Bruto es lo que se fabrica o lo que se da como servicios, partiendo de una base de no competitividad, sino de colaboración, y partiendo de un conocimiento personal mío, después de haber asistido a los análisis detallados de cientos y cientos de empresas españolas, y es igual en el resto del mundo, de que trabajando bien y concentradamente
el 50% del tiempo sacarías la misma producción en bienes o servicios que en las 8 horas mínimo que te hacen trabajar. Es así. Bien. Otra pregunta que te quiero hacer, dependiendo de eso, de ese colapso financiero. ¿Tú crees que puede haber un jubileo a nivel mundial? ¿O debería de haber un jubileo? Yo es que creo, no es que creo que tuviera que haber, es que creo que por necesidad deberá de existir, pero esto será cuando realmente se haya elevado el nivel de conciencia de las personas, hayan cambiado incluso los sistemas políticos que actualmente dependen del sionismo, y que en este momento, pues lo que se le puede pedir a esta gente que ha emitido estas cantidades enormes de dinero ficticio de ordenador, apuntes de ordenador, pues mucha de esa gente, para mí personalmente, merecería ser juzgada. Claro. Juzgada y castigada. Y en un momento dado decir, bueno, es que mucha de la deuda que existe ha sido usada por políticos pues corruptos para perpetuarse en el poder. Incluso en la ley actual existe lo que se llama ley injusta, deuda injusta o deuda odiosa. Y son conceptos legales que, si se tirara de ellos por gobiernos adecuados, claro, no por ninguno de los gobiernos actuales, que todos dependen del sionismo y de la gran banca, ¿no? Pero si el sistema cambia... Por eso yo no creo en cuando se habla de parchear el sistema, parches de mejora del sistema, no creo en ello. Yo creo que el sistema tiene que caer, tiene que sucumbir, tiene que surgir un sistema nuevo. Yo, por ejemplo, soy un admirador filosóficamente de un ruso que se llama Dugin, Alexander Dugin. Alexander Dugin es un físico, es un místico, es un filósofo y un místico también, y su movimiento de Eurasia apoya al presidente Putin, igual que mucha gente nacionalista lo apoya, ¿no? Y este hombre ha escrito un libro que se llama La Cuarta Teoría Política, que está traducido al español, se vende en España también, se puede buscar en internet, se encuentra. Y este hombre lo que dice es lo siguiente, dice, los fascismos fueron derrotados por las armas. El comunismo fue derrotado por la economía. Rige en este mundo, desgraciadamente, en la actualidad, el liberalismo, que es la fuente de todos los males y de las desigualdades que existen. Y yo lo que veo de un punto de vista filosófico es que debe existir una cuarta vía política que surja y que evolucione y que esté basada en los valores tradicionales y en la esencia espiritual del ser humano. Y lo deja ahí abierto. O sea, para que avancemos a partir de ahí, ¿no? Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Sí, Manuel, adelante, perdona, continúa. No, que digo que eso da para otra entrevista con mucha más profundidad y tocar el tema con más calidad. Como tenemos que seguir con esta entrevista en la segunda parte, yo pasaría a hablar de Juan Carlos, rey de España, y así luego dejamos esto un poco abierto para una segunda entrevista con Manuel, que será una segunda, una tercera y varias más, porque Manuel, lo que dices tú, es un pozo de conocimiento.